Es Axel Flores, quizás algunos me conozcan, me ubiquen, quizás otros no, pero pues es un gusto y espero poderlos conocer próximamente. Vamos a dar inicio. Bueno, quiero empezar con algo que probablemente muchos han vivido en su operación. En una empresa de rastreo, muchas veces pensamos que el centro de negocio es la plataforma, el dispositivo o incluso hasta la instalación, ¿no? Y claro, es fundamental, pero cuando la empresa empieza a crecer, muchas veces pensamos que el verdadero reto está en que una unidad reporte o que un GPS transmita. Pero realmente el verdadero reto está en todo lo que pasa alrededor del servicio que ofrecemos. Desde que el prospecto llega, se cotiza, se convierte en un cliente, se le asignan equipos, se instala, se factura, se cobra y después se le da soporte. Todo ese proceso muchas veces vive repartido entre sistemas aislados, herramientas en líneas, software genéricos, Exceles, WhatsApp o cualquier otra herramienta que utilicen para la comunicación. E incluso muchas veces la información o los procesos están repartidos en personas del equipo que solamente lo conocen. Entonces, si el día de mañana falta, muy probablemente tengamos la información disponible hasta que podamos contactarlo. Entonces, la empresa puede estar funcionando, puede estar vendiendo, puede estar instalando y puede estar atendiendo clientes, pero la pregunta realmente es, ¿tenemos el control completo de la operación? No significa que estemos haciendo el proceso mal. De hecho, muchas empresas de rastreo crecemos así. Fue nuestro caso. Entonces, empezamos con herramientas sencillas porque al inicio sí funcionan. Entonces, un archivo para inventario, para los equipos que van llegando, un archivo para la cobranza, para recordar que tenemos a clientes a quien hay que cobrarles, WhatsApp para soporte o Telegram para la comunicación directa con los clientes y un calendario para instalaciones, que bien puede ser de las herramientas gratuitas que ofrecen sistemas como Google o quizás un calendario que haya sido de nuestro agrado. Wealon, precisamente para monitoreo, y un sistema comercial para el seguimiento de las ventas, un CRM genérico o incluso uno que fuimos armando quizás en algún Excel. Tiene una parte muy importante para cualquier empresa de rastreo, yo creo que es la primordial, ¿no? Los dispositivos. En muchas operaciones el email viene como un dato suelto. Está en una hoja, en una factura, en un Excel, en una plataforma por separado o en un mensaje. Pero para operar bien, un dispositivo no debería ser solo un número, debería tener ese famoso contexto del que tanto hablamos. Y en el sistema, cada dispositivo puede relacionarse con su cliente, con su SIM, con su ICCID, su número telefónico, su plataforma, la unidad, el técnico que lo instaló, su fecha de instalación, la mensualidad, la garantía del proveedor al que se lo adquirimos y el historial de todo. Y ese historial es realmente clave porque permite saber qué cambios ha tenido ese equipo, si se cambió la SIM, si se reubicó el equipo, si tuvo una revisión, si cambió de unidad o quién fue el último responsable en dado caso de que algún dispositivo se encuentre extraviado. Entonces, cuando alguien pregunta por ese dispositivo, ya no se trata de buscar en varias partes. La historia del dispositivo está conectada en cada movimiento que se genera dentro del CRM. Y eso ayuda a evitar pérdidas, errores de facturación, dudas de soporte y retrabajo interno. Ahora, una parte muy importante para los partners es la conexión con Wealon. Wealon sigue siendo la plataforma de monitoreo, la punta del iceberg, y lo que buscamos es conectar la operación interna del partner con lo que ya existe en Wealon. Por ejemplo, cuando un cliente tiene su cuenta vinculada dentro del CRM, el sistema puede facilitar procesos como dar acceso a las unidades, quitar acceso cuando el cliente esté suspendido, restablecerlo cuando regularice su pago o consultar el estado del dispositivo. Y esto ayuda a que soporte, cobranza y administración no trabajen a ciegas. Si un cliente reporta una unidad, el equipo puede saber si está en línea, si está fuera de línea, si tiene acceso o si existe alguna condición administrativa relacionada. Y cuando se requiere suspender o restablecer el servicio, el proceso puede realizarse de una forma más controlada sin tener que estar haciendo todo manualmente unidad por unidad. Entonces, en vez de entrar al CMS, conectamos la cuenta del cliente en la carátula que tenemos del CRM y desde ahí se va haciendo toda la administración vinculado directamente a la plataforma. El acceso, la inactivación de las unidades en dado caso de que se pause el servicio y
Aquí el punto es este. Google Elon te da el monitoreo, pero el CRM te ayuda a controlar todo el proceso interno que rodea a ese monitoreo. Ahora, pensemos en la parte técnica. Cuando se cierra una venta y se tienen que preparar equipos, lo ideal es que no todo quede en un mensaje de WhatsApp. El proceso debe generar una solicitud interna, debe de quedar un historial de esa solicitud de salida de equipos. ¿Quién lo solicitó? Esa solicitud puede llegar al área correspondiente para preparar o configurar los dispositivos y después desde el almacén, acá desde el almacén, se les da salida a los equipos y se asignan a la cuenta del cliente y a la vez al técnico que los va a instalar. Entonces los tenemos ya en dos ubicaciones, en la cuenta del cliente y en el subalmacén de técnico para informarnos que en este momento lo tiene el técnico y mientras no genere un registro que indique lo contrario, lo sigue teniendo el técnico. Entonces, en ese momento, el sistema ya conecta el dispositivo con el cliente, lo casa, la SIM, el técnico y el historial de almacén y la cuenta correspondiente a Wielo. Entonces, como todo está centralizado, una vez que hacemos el movimiento desde el almacén, todo empieza a conectar y a generar un historial. Entonces, esto permite saber dónde está cada equipo, si sigue ya en el almacén, si ya salió de nuestras instalaciones, si ya lo tiene el técnico en posesión o si ya fue instalado mediante un registro. Después, cuando el técnico tiene el dispositivo en mano, llega con el cliente, llega a campo, lo que tiene que hacer una vez que empieza a instalar es entrar a la aplicación móvil, que también es parte del CRM. En la app del técnico podemos capturar el email, escanearlo, empezar a llenar la información del vehículo, registrar el odómetro y subir evidencia fotográfica de la instalación. Todo lo que se requiere, todos los datos que se requieren de la unidad, del equipo, de las condiciones, quién nos recibió, queda directamente en el historial de este registro de instalaciones. Y esa información también actualiza los datos directamente a Wielon, como el nombre de la unidad o el kilometraje inicial. Entonces, como comentábamos que la vinculación con Wielon es muy importante, también se genera desde la aplicación en campo. Entonces, el registro que hace el técnico puede reflejarse directamente. Capturamos el odómetro, va y directamente en la plataforma afecta los contadores de odómetro y una vez que la unidad empiece a transmitir sus primeros kilometrajes, los empieza a sumar. El nombre muchas veces hay que cambiarlo manualmente, pero acá con la integración de la aplicación, al cambiar el nombre o al técnico registrar el identificador de la unidad de manera automática por la vinculación, va y le cambia el identificador en la plataforma. Y esto evita que olvidemos cambiarlo o que pues se registre con un dato incorrecto. A final de cuentas, los técnicos son quienes están en campo, en comunicación ya directa con la persona que lo recibe y quizás el verdadero identificador sale a relucir estando ya ahí. Entonces, si resumimos esta primera parte, la idea es muy sencilla. Una empresa de rastreo no solo necesita monitorear unidades, necesita controlar todo lo que pasa antes, durante y después del monitoreo, desde el prospecto hasta la instalación, desde el dispositivo hasta la factura, desde el seguimiento del ticket hasta el cliente y desde la cobranza hasta el acceso directamente a la cuenta del cliente, desde la solicitud hasta la evidencia en campo. Y eso es lo que buscamos con este CRM operativo, que la información no viva separada y que cada área trabaje sobre la misma base, que cada acción genere el siguiente paso, porque el valor no está en tener muchas pantallas, el valor está en conectar procesos. Entramos a la segunda parte. Hasta aquí hablamos entonces de cómo ordenar la operación interna de las empresas de rastreo, de nosotros como operativos. Ahora quiero llevar esa conversación hacia el otro lado, hacia sus clientes transportistas. Tienen un cliente que ya confía en ustedes, que ya tiene las unidades instaladas, ya trabaja con su plataforma, ya recibe soporte y en algún momento empieza a pedir algo más. Y no necesariamente más GPS o no necesariamente más cámaras, ni tampoco telemetría. Necesita en ocasiones apoyo en una bitácora digital, en un control de combustible específico, en una app para sus operadores o incluso si maneja clientes de transporte de personal, una aplicación para pasajeros o un reporte para ellos de manera automática o un reporte incluso para sus clientes. Y un proceso que también conecte lo que pasa en campo, así como la aplicación de técnicos,
pero contra lo que necesita ver administración, pero ahora no dentro de la operación interna, sino dentro de la operación externa de los clientes. La necesidad ya no está solamente en el rastreo, la necesidad está en la operación. Y esta segunda parte de GeoTransport, nace justo para eso, para cuando un cliente le solicite algo más amplio, tengan una estructura para revisarlo, aterrizarlo y convertirlo directamente en una solución. Es decir, que tengan las opciones para poder ofrecer más valor directamente a su cliente. El mercado está cambiando, realmente. Hoy muchas empresas transportistas ya conocen el valor del GPS, ya saben lo que significa monitorear unidades, trabajar con sensores, cámaras o telemetría y reciben llamadas todos los días de un nuevo proveedor nacional, internacional, que ofrece otros servicios, pero también ofrece este. Entonces, todo eso sigue siendo importante. El tema de los GPS, los sensores, las cámaras y la telemetría, pero cuando aparecen proyectos ya medianos o grandes, la conversación suele avanzar hacia algo más, o incluso hasta los pequeños que buscan empezar a crecer ordenadamente. El cliente empieza a buscar formas de digitalizar procesos, reducir las recapturas, el retrabajo, tener la información más rápida y generar evidencia, e incluso automatizar los reportes y darle más visibilidad a su propia operación. Y cuando una empresa de rastreo solo puede hablar de la ubicación de la plataforma y la mensualidad, la comparación muchas veces se vuelve muy difícil porque termina compitiendo por precio, por equipo o por quien ofrece algo parecido en otra plataforma. Pero cuando ustedes pueden sentarse con el cliente y ofrecerles algo adicional, empezamos a cambiar la conversación, porque ya no se trata solo de decirle dónde está la unidad, se trata de ayudarla a controlar mejor todo lo que pasa alrededor de esa unidad, toda la operación. Y eso los coloca en una posición muchísimo más estratégica. Esta parte de GeoTransport como RP para transportista nace de una verdadera necesidad. Todo comenzó con un prospecto grande que buscaba digitalizar una bitácora operativa. Ya había pasado por varios intentos con otros proveedores que prometían hacerlo, pero todos quedaban en rastreo y no lograron resolver el proceso que el cliente necesitaba. Su operación dependía de registros manuales, es decir, todos sus choferes se llevaban una hoja todos los días, le sacaban copia y empezaban a llenar los datos. Empezaban a llegar los datos como las salidas del CEDIS, la mercancía, los remolques, las temperaturas de salida, de llegada para cuidar la cadena de frío, informar las descargas, es decir, las entregas, y pues empezar a generar la evidencia de cada uno de los viajes. Después, toda esa información pasaba directamente a oficina, una vez que el día terminaba, hacia las personas que se encargaban de capturarlo directamente en Excel y después se pasaba a un sistema aislado para su evaluación. Pero adivinen qué, la información llegaba tarde, una semana después. Entonces, entendimos realmente que el verdadero tema no era solamente digitalizar la bitácora, no era solamente llevar el papel a digital, sino que entendimos que realmente era analizar el proceso y hacerlo y optimizarlo. Entonces, era ordenar la operación. Construimos una bitácora guiada a través de nuestro departamento de desarrollo, la vinculamos con Wielon y empezamos a generar campos condicionales que pudiera indicarle al operador cuál es el paso siguiente que hay que capturar dependiendo del servicio, de la unidad o del movimiento que estaba realizando. Entonces, el tema de qué servicio estás realizando, hacia dónde vas, con qué cliente, a qué central te estás dirigiendo, qué otros CEDIS estás entregando o recolectando mercancía, y dependiendo de qué tipo de unidad seleccionabas, te mandaba a llamar o te manda a llamar temas como el odómetro GPS e incluso los sensores de temperatura, gracias a un sensor de temperatura conectado a un dispositivo. Entonces, a partir de esas necesidades fuimos construyendo GeoTransport como un RP para empresas transportistas. No es un sistema genérico, no es solo una aplicación, no es solamente un formulario adaptado, no es algo aislado, es una plataforma pensada para conectar procesos reales de transporte con GPS. Wielon con aplicaciones móviles, portales, reportes, evidencias e información operativa. Y la idea es simple:
Guialon y el GPS nos da la base más valiosa, la información y el comportamiento de la unidad. Geotransport toma esa información y la conecta con lo que pasa alrededor de la operación. Por eso existen procesos como el modelado de procesos, control de combustible, inspecciones, taller, mantenimiento, compras, almacén, documentos, llantas, tráfico, facturación, carta aporte, aplicaciones para usuario y portales para el cliente. Aquí viene una parte muy importante. Esto no significa que ustedes tengan que convertirse en desarrolladores, no significa que tengan que dominar toda la parte técnica antes de poder hablar de esto con una cuenta. Tampoco significa que tengan que conocer todos los módulos desde el primer día. La idea es que exista una base, que identifiquen que se puede. Y GeoTransport ya tiene procesos, aplicaciones, portales, módulos, conexión directa con Wielon y la experiencia operativa de ustedes. Conocen al cliente, ustedes detectan la necesidad, entienden dónde puede existir una oportunidad y desde ahí se puede revisar en conjunto el proceso que se puede aterrizar, el módulo que aplicaría, qué habría que adaptar y cómo se puede presentar una solución hacia la cuenta o hacia el cliente que pide algo más allá del monitoreo. Porque a veces el proyecto encaja muy bien, encaja en el 100% en lo que el módulo está construido y a veces requiere ajustes. A veces se convierte en algo que vamos construyendo poco a poco o que se van adaptando con diferentes herramientas de módulo. Y bien, como lo comento, a veces hay en donde ya está un módulo ya preparado y listo para implementar. Entonces, conviene empezar con una sola parte de la operación y empezar a crecer después. Dependiendo del proyecto, se define el alcance. Además, la solución puede manejar personalización en logos, portales, ligas o la identidad, ya sea de ustedes o del transportista, para que la integración se sienta más amena y se sienta propia y que no se sienta como una herramienta ajena. Entonces, por ejemplo, en el tema del transporte del personal, el cliente o cada una de las cuentas de nuestros clientes se vincula a su logo y cuando éste tiene que dar un acceso, por ejemplo, para su cliente maquilador, integra su logo y entonces la maquiladora empieza a ver que es una herramienta del transportista y no precisamente una herramienta del proveedor de telemetría, de procesos o de GPS. Entonces, esta personalización ayuda mucho a que cada paso se sienta como un abrazo hacia la operación o hacia el servicio que se brinda. Y ahora, no se trata de ofrecer el RP a cada cliente. De hecho, esa sería la forma más difícil de colocarlo. La idea es más sencilla. Cada operación tiene un punto de dolor principal. A veces será la bitácora, como lo comentamos, otras veces es el combustible, la app para pasajeros, el portal para clientes, un proceso de taller, documentos, mantenimientos, y lo importante no es llegar con todo el abanico de soluciones. Lo importante es escuchar la operación y detectar qué proceso puede generar más valor. Lo que estamos compartiendo, pues como lo comentaba, no es teoría. Nosotros también empezamos con GPS, con telemetría, cámaras y plataformas. Y durante mucho tiempo nuestras presentaciones se enfocaban en funciones normales del monitoreo. Y todo eso sigue siendo muy importante, es la punta del iceberg. Pero con los años entendimos que para ciertos proyectos eso ya no era lo que realmente cerraba la conversación. Lo que empezaba a cerrar los proyectos era mostrar cómo el rastreo podía conectarse con una necesidad operativa y cómo una aplicación podía resolver un proceso en campo, cómo un portal podría darle visibilidad al cliente final, como en el transporte de personal, y cómo un reporte automático podría reducir el retrabajo. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en 2 semanas en nuestro siguiente Open Mic. Saludos. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta Bonito luego. día a todos. Hasta luego.